La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Salmo 118. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Hay muchas cosas enriquecedoras de este texto del Evangelio, empezando primero por la primera lectura, que nos está invitando a no persuadir humanamente a las personas, sino con el Evangelio de la cruz, con el testimonio del Dios vivo, del Dios viviente. Por eso Jesús nos invita a nosotros: si quieres seguirme, toma tu cruz de cada día y sígueme. En estos días celebramos a Santa Rosa de Lima. Esta mujer, con su sola penitencia, evangelizó a toda Latinoamérica. No fue menester que fuera casa por casa a evangelizar, sino los que estaban alrededor les dio cátedra con su propia modo de mortificarse. Entonces Jesús, dice el texto, que se puso en pie para hacer la lectura y lo proclamó, y al proclamarlo, enrollándolo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. ¿Qué significa esta acción litúrgica? Lo proclamó de pie. Es que la forma litúrgica como está ideada, tanto la liturgia judía como la liturgia cristiana católica, está hecha para que nos demos cuenta que estar de pie es señal de victoria, es señal de autoridad también.
Pero sentarse también significa que después que hemos proclamado la palabra de Dios, en esta vida te puedes descansar. Te puedes descansar. Solo descansa aquel que ha proclamado a Dios en su vida. Es un gran significado litúrgico. Por eso ponerse de pie, sentarse, arrodillarse, es signo de eso. Estamos en un tránsito. Vamos progresivamente, de pie anunciando la palabra, de rodillas para ganarnos el cielo y sentado para declararnos que ya hemos cumplido con nuestro deber. Por eso Jesús se sienta. Dice el texto que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. ¿Y qué era lo más hermoso de contemplar a Jesús? Verlo y escucharlo hablar tan hermoso, cosas que nadie sabe, hasta donde alcanzara a comprender, porque Jesús no podía hablarle de tal manera que no podían comprender. Él bien podía haberle hablado en un lenguaje extraño, con mejores locubraciones, pero lo hacía para estar al nivel de su grado intelectual, para que comprendieran todos. Y lo admirable de esto es cuando Jesús invita a sus discípulos, cuando los discípulos quieren ver dónde vive, Él los invita, venid y lo veréis. Y ellos quedan fascinados con Jesús, que les da ganas de seguirlo. ¿Por qué? Porque es fascinante ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar la cabeza. Eso es maravilloso. Y que la gente se pregunte, su papá no es el carpintero, es para ensalzarlo mucho más. Es que este hombre no puede ser algo común y corriente, porque bien, nosotros conocemos a su papá, a su carpintero, a su mamá, a su parientela, y mira cómo enseña. Eso glorifica más a Dios. Cómo quedarían extasiados los ángeles al ver a Jesús nacido en un pesebre. Eso es de un Dios que es soberano, que es dulce al hablar, que su trato es benevolente con sus criaturas y que es humilde para tratar. Esto es digno de admirar todos los días en cada palabra. Esto es un refrán que Jesús, al leer la mente de aquellas personas, se da cuenta, seguramente dirán, médico, cúrate a ti mismo. Era una ofensa, porque había médicos que se enfermaban, entonces le decían al médico, no te puedes curar ni tú mismo. Entonces, como lo admiran, pero Jesús trata de salvar al pueblo. ¿Y cómo lo trata de salvar? Pues se deja acosar, digámoslo así, de unos cuantos, de un sector académico del pueblo, de un sector religioso del pueblo, de los maestros de la ley, para que el pueblo no se condenara a todo. Siempre Jesús estaba buscando cómo salvar al pueblo judío. Por eso el texto dice que Él se hizo camino, porque algunas veces se dejaba atrapar por pequeñas personas, pero la pregunta es, ¿cómo a Jesús lo atrapan poquitas personas cuando todo el pueblo no quería fiesta con Él, podríamos decir así? O sea, Jesús caía bien al pueblo, pero se dejó atrapar por unos pocos. Si Jesús hubiera sido otro, no se hubiera dejado atrapar. Esto quiere decir que el poder divino se sigue adhiriendo camino. Es el misterio de la encarnación de Dios, que a pesar del pecado en el mundo entero y de la oscuridad que envuelve los corazones de los hombres, el Mesías se hace camino al andar para poder llegar a nosotros e iluminarnos con ese sol que nace de lo alto, como dice la profecía. Pues bien, hermanos y hermanas, otro dato que quiero, y con esto termino, otro dato que hay aquí es, levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, con intención de despeñarlo. Creo que San Juan Crisóstomo es el que dice que los judíos son peores que el diablo, que los judíos son peores como discípulos que el diablo como maestro. Esa es la frase, creo que de San Juan Crisóstomo, si no me equivoco, o de otros de esos sabios antiguos, padres de la iglesia. Entonces, el diablo, cuando se acercó a Jesús, cuando lo fue a tentar, le propuso, tírate, que los ángeles te van a cargar en sus manos. Pero el diablo no lo iba a tirar, sino que le propuso que se tirara. Los judíos tenían la intención de despeñarlo. Eso es terrible, porque ya Pedro, como judío, le había dicho, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. En algunos momentos de la Biblia, muchos hombres aparecen como peores que Satanás, porque Satanás tienta, propone, coloca, pero el hombre es peor que Satanás, porque el hombre tira, precipita a sus hermanos.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No hay nada de coincidente, porque Jesús llama a los judíos en el capítulo 8, versículo 44, los llama hijos del diablo. No es porque sean hijos del diablo, porque en su naturaleza son hijos de Dios, pero en su perversidad y malicia son hijos del diablo. Se hacen hijos del diablo cuando comienzan a cometer mentiras y a rechazar la verdad de Dios. Apóstatas. Entonces, muchos, es una enseñanza, muchos se hacen hijos del diablo cuando rechazan la doctrina de Cristo, la doctrina católica. Muchos se hacen peores que Satanás cuando no solamente tientan, sino que precipitan a los hermanos al infierno con sus obras vacías, con su perversidad y su codicia. Pues hermanos y hermanas, que no estemos en ese grupo, porque ya sabemos cómo nos va a ir en el juicio aquellos que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día y comienzo de semana.